La viuda pobre aceptó una choza llena de hongos, detrás de una cascada, pero ese detalle cambió su vida para siempre. Todos en el pueblo se rieron cuando la anciana más rica le regaló a la viuda del ladrón una propiedad que nadie quería. Una choza en ruinas, literalmente devorada por hongos y escondida detrás de una cascada ruidosa y húmeda. Parecía el último insulto para una mujer que ya no tenía ni para comer. Ana María arrastró a sus hijos a ese lugar infectado, pensando que tocaría fondo, pero al intentar limpiar el piso podrido de la vivienda, descubrió que la humedad de la cascada ocultaba algo más que moho. ¿Qué secreto geológico yacía bajo los cimientos de esa choza? ¿Por qué la dueña anterior insistió tanto en que el regalo incluía todo lo que hay dentro? Y lo más aterrador, ¿logrará Ana María escapar cuando los herederos furiosos intenten? Suscríbete ahora y escribe en los comentarios tu país de origen. Para quienes deseen llevar su apoyo al siguiente nivel, ya está activo el botón de unirse. Al ser miembro, obtienes historias exclusivas y ayudas a que este proyecto siga vivo. Retomemos nuestra historia, lo que sigue te dejará helado. Ana María García tenía 32 años, pero parecía de 45. El sol de San Miguel del Río había quemado su piel. Las lágrimas habían marcado surcos profundos en sus mejillas, y el hambre había dejado sus manos temblorosas y delgadas. Cargaba a su bebé Marta, de apenas 1 año, en la espalda, envuelta en un rebozo desgastado, mientras Rosa, de 9 años, y Antonio, de 5, caminaban descalzos a su lado por las calles polvorientas del pueblo. La gente los miraba con desprecio. Las señoras del mercado cubrían sus canastas cuando pasaban, como si la pobreza fuera contagiosa. Los niños del pueblo se burlaban de Rosa y Antonio, les gritaban hijos del ladrón, hijos del sinvergüenza, y les tiraban piedras cuando nadie los veía. Porque el esposo de Ana María, Rodrigo García, había muerto 6 meses atrás y no dejó herencia. Solo dejó vergüenza, solo dejó deudas, solo dejó el nombre de su familia arrastrándose por el lodo. Rodrigo había sido jugador. Apostaba todo en las peleas de gallos, en las cartas, en cualquier promesa de dinero fácil. Cuando murió de un infarto a los 35 años, dejó a Ana María con 3 bocas que alimentar y con acreedores tocando a la puerta cada mañana. El casero los corrió de la casa que rentaban. Tuvieron que mudarse a un cuartito de lámina en las afueras del pueblo, donde el calor era insoportable y las ratas corrían libres por las noches. Ana María trabajaba lavando ropa ajena en el río desde las 5 de la mañana hasta que se ponía el sol. Sus manos sangraban del tallado constante contra las piedras. Ganaba apenas 50 pesos al día. No alcanzaba ni para tortillas. Rosa, su hija mayor, ya no iba a la escuela porque no tenían para los útiles ni para el uniforme. La niña se quedaba cuidando a sus hermanitos mientras su mamá trabajaba, y por las tardes salía a pedir sobras en las tiendas del centro. Antonio tenía una tos que no se le quitaba, y Ana María no tenía dinero para llevarlo al doctor. La bebé Marta lloraba de hambre todas las noches, porque la leche materna de Ana María ya casi no salía por la desnutrición. El pueblo entero hablaba de ellas. Ahí van los García, decían las comadres en la plaza. Pobres criaturas, pero ¿qué se puede esperar con un padre así? Ana María escuchaba todo y apretaba los dientes. No lloraba delante de sus hijos. No podía darse ese lujo, pero por las noches, cuando los 3 niños finalmente se dormían en el petate compartido, ella salía del cuartito de lámina, se sentaba en el suelo de tierra, levantaba los ojos al cielo estrellado y susurraba: Diosito, no te pido riquezas, solo te pido que mis hijos no se mueran de hambre. Dame fuerzas, dame una señal de que no nos has abandonado.
Y entonces llegó el día que cambiaría todo. Era un martes de octubre, el cielo estaba gris y amenazaba con lluvia. Ana María caminaba por la calle principal del pueblo con Marta en la espalda y una cubeta de ropa limpia que debía entregar a la casa de doña Refugio Mendoza, la mujer más rica de San Miguel del Río. Doña Refugio tenía 83 años, era viuda desde hacía 20 y vivía sola en una casona enorme de 3 pisos, con jardines que parecían sacados de una revista. No tenía hijos. Su único hijo varón había muerto en un accidente de coche hacía 30 años, y desde entonces doña Refugio vivía rodeada de sirvientas, pero completamente sola en su corazón. Era una mujer dura, de pocas palabras, con ojos grises que parecían ver a través de las personas. Nadie en el pueblo la quería de verdad. La respetaban por su dinero, pero la temían por su carácter, y ella lo sabía. Ana María llegó a la puerta de servicio de la casona, tocó con los nudillos y esperó. Una sirvienta joven le abrió, le arrebató la cubeta de ropa sin decir gracias, y estaba a punto de cerrar la puerta cuando se escuchó un grito desgarrador desde el jardín. Era la voz de doña Refugio. Ana María sintió que se le heló la sangre. La sirvienta salió corriendo hacia el jardín y Ana María la siguió sin pensarlo. Lo que vio la dejó paralizada. Doña Refugio estaba tirada en el piso de piedra junto a la fuente, agarrándose el pecho con las 2 manos, el rostro completamente pálido, los labios morados, los ojos desorbitados de terror. «Está teniendo un infarto», gritó la sirvienta. «Llama a la ambulancia, pero aquí no hay señal en el teléfono. El pueblo de San Miguel del Río estaba a 40 minutos del hospital más cercano. Si esperaban la ambulancia, doña Refugio moriría antes de que llegara». Ana María no lo pensó 2 veces. Dejó a la bebé Marta en brazos de la sirvienta. Se arrodilló junto a doña Refugio y le dijo con voz firme: «Señora, me escucha, no se duerma, la voy a salvar». Ana María había visto muchas veces a su abuela salvar a gente con ataques al corazón usando remedios antiguos. Gritó a la sirvienta: «Tráigame miel, ajo, agua caliente, un limón y alcohol». La sirvienta corrió a la cocina. Ana María masajeaba el pecho de doña Refugio con movimientos circulares. Le frotaba las manos para mantener la circulación. Le hablaba sin parar para que no perdiera la conciencia. «Señora Refugio, quédese conmigo. Piense en algo bonito. Piense en su hijo. Piense en lo que todavía le falta hacer en esta vida». Cuando la sirvienta regresó con los ingredientes, Ana María preparó rápidamente una mezcla de miel con ajo machacado y gotas de limón. Se la metió en la boca a doña Refugio a cucharaditas pequeñas, le frotó alcohol en las sienes y en las muñecas, siguió masajeando su pecho. Pasaron 10 minutos eternos, 15, 20, y finalmente el color empezó a regresar al rostro de doña Refugio. Su respiración se estabilizó, abrió los ojos. Miró a Ana María con una expresión que nunca antes había tenido, una mezcla de sorpresa, gratitud y algo más profundo. «Me salvaste la vida», murmuró con voz ronca. La ambulancia llegó media hora después, pero para entonces doña Refugio ya estaba estable. Los paramédicos dijeron que si hubiera estado sola o si nadie hubiera reaccionado a tiempo, habría muerto en menos de 15 minutos. Se llevaron a doña Refugio al hospital. Ana María regresó a su cuartito de lámina con su bebé, pensando que ese episodio había terminado. Pero 3 días después, una camioneta negra se estacionó frente a su casa. Un chofer de traje bajó y tocó a su puerta. «¿Señora Ana María García?», preguntó con respeto. «Doña Refugio Mendoza la manda llamar». Ana María sintió un nudo en el estómago. Se puso su vestido menos roto, se amarró el cabello en una trenza y subió a la camioneta con la bebé Marta. Rosa y Antonio se quedaron esperándola con los ojos muy abiertos.
La llevaron directamente a la habitación privada del hospital, donde doña Refugio estaba recuperándose. La anciana estaba sentada en la cama, con un suero en el brazo, pero con la mirada más viva que nunca. «Siéntate, Ana María», le dijo señalando una silla. «No tengas miedo, quiero hablar contigo». Ana María se sentó en la orilla de la silla, con la bebé apretada contra su pecho. Doña Refugio la observó en silencio durante un largo minuto. Luego habló. «Hace 3 días me salvaste la vida. Los doctores me dijeron que si hubieras tardado 2 minutos más, mi corazón se habría detenido para siempre. No sé por qué lo hiciste. Pudiste haber dejado que me muriera. Mucha gente en este pueblo estaría feliz de verme muerta». Ana María negó con la cabeza. «Yo no soy así, señora. La vida es sagrada, no importa de quién sea». Doña Refugio sonrió por primera vez. «Lo sé, por eso quiero darte algo, pero primero quiero que me cuentes tu historia. Quiero saber quién eres de verdad». Y Ana María, con la voz quebrada, le contó todo. Le contó sobre Rodrigo y sus apuestas, sobre las deudas, sobre el cuartito de lámina, sobre el hambre, sobre las humillaciones, sobre cómo Rosa ya no iba a la escuela, sobre cómo Antonio tosía sangre por las noches, sobre cómo a veces pasaban 2 días sin comer nada más que agua con sal y tortillas duras. Cuando terminó de hablar, tenía las mejillas mojadas de lágrimas. Doña Refugio también tenía los ojos húmedos. «Vas a trabajar para mí», dijo doña Refugio con firmeza. «Te voy a dar un sueldo justo. Vas a limpiar mi casa 2 veces por semana. Y tus hijos van a volver a la escuela. Yo pagaré todo». Ana María no podía creerlo. Se arrodilló junto a la cama y besó las manos arrugadas de doña Refugio. «Gracias, señora, gracias. Dios la bendiga. No sabe lo que esto significa para nosotros». Pero doña Refugio la detuvo. «Espera, eso no es todo. Tengo algo más importante que decirte, pero primero necesito que vengas a trabajar 1 mes. Necesito conocerte mejor. Necesito asegurarme de que eres quien creo que eres». Ana María trabajó en la casona de doña Refugio durante 1 mes completo. Limpiaba con dedicación, cocinaba con amor y siempre tenía una sonrisa amable para la anciana. Doña Refugio la observaba todo el tiempo. La veía cómo trataba a las otras sirvientas con respeto, cómo nunca robaba nada, ni siquiera un terrón de azúcar, cómo cuidaba cada objeto de la casa como si fuera suyo. Y sobre todo, veía cómo Ana María hablaba de sus hijos con un amor tan puro que le recordaba a su propio hijo muerto hacía 30 años. Al final del mes, doña Refugio llamó a Ana María a su despacho. «Cierra la puerta», le dijo. «Tengo que contarte algo que nadie más sabe». Ana María cerró la puerta y se sentó frente al escritorio antiguo de madera oscura. Doña Refugio sacó una llave oxidada de un cajón y la puso sobre la mesa. «Esta llave», comenzó a decir, «abre una propiedad que tengo en las afueras del pueblo. Es una choza vieja detrás de la cascada del Salto del Ángel. Nadie va para allá porque el camino es difícil y la casa está en muy mal estado. Lleva abandonada más de 40 años. Está llena de hongos, de humedad. Las paredes están negras, el techo tiene goteras y probablemente esté infestada de ratas y murciélagos. Mis sobrinos siempre me han dicho que venda ese terreno o que lo done, pero yo nunca he querido. Esa casa tiene historia y ahora quiero dártela a ti». Ana María la miraba sin comprender. «Señora, yo no puedo aceptar eso. Es demasiado». Doña Refugio levantó la mano. «Escúchame bien, te la doy porque sé que la vas a valorar. Y te digo algo más. Todo lo que hay dentro de esa casa también es tuyo. Absolutamente todo. No importa lo que encuentres, es tuyo». Ana María sintió un escalofrío extraño recorrer su espalda. «Pero señora, ¿por qué me da algo así?». Doña Refugio la miró directamente a los ojos. «Porque esa casa fue el refugio de mi hijo antes de morir. Él pasaba mucho tiempo allí.
y porque creo que tú eres la única persona en este pueblo que merece una segunda oportunidad. Firmaron los papeles esa misma tarde ante un notario privado que doña Refugio mandó traer a la casona. Cuando los sobrinos de doña Refugio se enteraron, estallaron en furia. «¿Cómo le vas a dar una propiedad a una sirvienta?», gritó el sobrino mayor, un hombre gordo y sudoroso llamado Ernesto. «Esa mujer es una cualquiera, la viuda de un borracho. No tiene derecho a nada de lo nuestro». Doña Refugio los enfrentó con la frialdad de un témpano. «No es nada de lo suyo, es mío, y hago con mis cosas lo que me da la gana. Ustedes nunca me visitaban hasta que cumplí 80 años y empezaron a pensar en la herencia. Ana María me salvó la vida. Se ganó esto». El sobrino Ernesto apretó los puños. «Esto no se va a quedar así», amenazó antes de salir dando un portazo. Ana María recogió a sus 3 hijos y se fueron caminando hacia la cascada del Salto del Ángel. Era un trayecto de 2 horas por un sendero de terracería lleno de piedras y ramas. Rosa cargaba una mochila con sus pocas pertenencias. Antonio iba de la mano de su mamá. Marta iba dormida en el rebozo. Cuando finalmente llegaron, el sol ya se estaba ocultando y ahí estaba la choza. Era peor de lo que Ana María había imaginado. Las paredes de adobe estaban cubiertas de musgo verde y negro. El techo de lámina oxidada tenía huecos por donde se filtraba la luz. La puerta de madera estaba hinchada por la humedad y costó trabajo abrirla. Cuando entraron, el olor a moho y a tierra mojada era tan fuerte que Antonio empezó a toser. Había hongos creciendo en las esquinas. El piso estaba cubierto de hojas secas y excremento de murciélagos. Rosa se abrazó a su mamá. «Mami, ¿aquí vamos a vivir?», preguntó con la voz temblorosa. Ana María tragó saliva. «Sí, mi amor, pero lo vamos a arreglar. Van a ver que sí. Y si te está gustando esta historia increíble, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún relato que te haga reflexionar sobre la vida. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber de qué parte del mundo eres». Esa primera noche fue la más difícil de sus vidas. No tenían colchones, así que durmieron sobre cartones que Ana María había traído. Hacía frío porque la cascada estaba cerca y la humedad se metía hasta los huesos. Pero lo peor fueron los sonidos. Alrededor de la medianoche, Ana María escuchó algo extraño, un ruido metálico que venía de abajo, como si alguien arrastrara cadenas debajo del piso. Luego escuchó golpes, 1, 2, 3, como si alguien tocara desde dentro de las paredes. Rosa también lo escuchó. «Mami, ¿qué es eso?», susurró con terror. Ana María la abrazó. «Son las tuberías viejas, mi amor. Esta casa está vieja, no pasa nada», pero ella misma no estaba segura. Había algo en esa choza que no era normal. Algo que hacía que el aire se sintiera pesado, algo que la hacía sentir observada. Al día siguiente, Ana María decidió explorar cada rincón de la casa. Había 3 habitaciones pequeñas, una cocina sin estufa y un baño que no funcionaba. Pero mientras limpiaba el cuarto del fondo, notó algo extraño. Había una pared que sonaba hueca cuando la golpeaba. Y en el piso, justo frente a esa pared, había marcas de desgaste, como si alguien hubiera movido algo pesado muchas veces. Ana María se arrodilló y empezó a quitar las tablas sueltas del piso. Y entonces lo vio. Un aro de metal, una trampa, una entrada a algo que estaba debajo. Su corazón empezó a latir como loco. Jaló el aro con todas sus fuerzas y la trampa se abrió con un chirrido horrible. Debajo había una escalera de piedra que bajaba hacia la oscuridad. Ana María miró hacia arriba. Rosa y Antonio la observaban desde la puerta con los ojos muy abiertos. «Quédense aquí», les ordenó, «no se muevan». Y bajó. Los escalones estaban mojados y resbalosos. Bajó 15 escalones, 20, y finalmente llegó a un túnel angosto cavado en la roca. Sacó su encendedor y prendió la llama.
La luz temblorosa iluminó las paredes y Ana María ahogó un grito. Las paredes del túnel brillaban. Había vetas de algo incrustado en la roca, algo que reflejaba la luz del fuego como 1000 estrellas. Se acercó temblando y tocó la pared. Sacó un pedazo con las uñas. Era una piedra transparente, dura, fría, y entonces lo supo. Eran diamantes, diamantes en bruto. Miles, millones. La choza no estaba sobre tierra común, estaba sobre una mina que había permanecido oculta durante décadas y ahora era suya. Subió corriendo las escaleras, cerró la trampa, puso los tablones en su lugar y se sentó en el piso a llorar, no de tristeza, de alivio, de gratitud, de un miedo mezclado con esperanza. Diosito, susurró entre lágrimas, tú sí cumples tus promesas. Pero afuera, escondido entre los árboles cerca de la cascada, alguien la había estado observando. El sobrino Ernesto había contratado a un hombre para que vigilara la choza, y ese hombre acababa de ver a Ana María bajar a ese túnel y subir llorando. Algo había ahí abajo, algo valioso, y Ernesto lo iba a conseguir, cueste lo que cueste. No olvides suscribirte. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Si quieres apoyar directamente a Cuentos de Dolor y Esperanza, te invito a unirte a nuestro canal como miembro para acceder a relatos especiales y privados. Pero ahora, mucha atención. Volvamos al relato porque el desenlace es impactante. Ana María no durmió esa noche. Se quedó sentada en el piso de la choza, con la bebé Marta dormida en su regazo, mirando fijamente la trampa oculta bajo los tablones. Su mente era un torbellino de pensamientos. Tenía una mina de diamantes bajo sus pies, una fortuna que podría cambiar la vida de sus hijos para siempre. Pero también sabía que algo así podía ser peligroso. La gente mata por mucho menos. Si alguien se enteraba, vendrían a quitárselo. Tenía que ser inteligente, tenía que moverse con cuidado. Al amanecer, Ana María tomó una decisión. No le diría nada a nadie todavía, ni siquiera a sus hijos. Primero necesitaba un plan. Los siguientes días, Ana María actuó como si nada hubiera pasado. Limpiaba la choza, arreglaba lo que podía con sus propias manos y cuidaba a sus hijos. Pero cada noche, cuando Rosa, Antonio y Marta se dormían, ella bajaba al túnel con una vela y exploraba. El túnel era largo, se extendía unos 50 metros hacia el interior de la montaña. Las paredes estaban llenas de vetas de diamantes en bruto. Ana María no sabía exactamente cuánto valían, pero sabía que era suficiente para sacarlos de la pobreza. Empezó a extraer algunos con cuidado, usando un cuchillo viejo y sus propias manos. Llenó una bolsa de tela con piedras del tamaño de frijoles. Eran ásperas, sin pulir, pero brillaban con una luz fría cuando las acercaba a la vela. Escondió la bolsa en un hueco que hizo en la pared de su habitación, tapado con una piedra suelta. Mientras tanto, en el pueblo, el sobrino Ernesto Mendoza no dejaba de pensar en esa choza. Algo le olía mal. Su tía Refugio nunca había querido vender ese terreno y ahora se lo regalaba a una mujer que acababa de conocer. Tenía que haber una razón. Ernesto llamó a su primo Jacinto y a su cuñado Ramiro. Los tres se reunieron en la cantina del pueblo a beber cerveza y hacer planes. Esa vieja loca le dio algo valioso a esa india muerta de hambre, gruñó Ernesto, golpeando la mesa con el puño. Yo lo sé, lo siento en las tripas. Tenemos que averiguar qué hay en esa choza. Ramiro, un hombre flaco con cara de rata y ojos amarillentos, sonrió mostrando sus dientes podridos. Yo tengo un compa que puede vigilarla, se llama el Chango. Es bueno para eso. Que vaya y nos cuente qué hace esa mujer todo el día. El Chango era un hombre bajo y fornido, con brazos tatuados y una cicatriz que le cruzaba la cara desde la frente hasta la barbilla. Había estado en la cárcel por robo con violencia. No le importaba hacer trabajos sucios si le pagaban bien.
Ernesto le dio 500 pesos y le dijo: «Vigila esa choza día y noche. Quiero saber todo lo que hace esa mujer. Y si descubres algo raro, me reportas de inmediato». El chango aceptó el trabajo. Se instaló en un campamento improvisado en el bosque cerca de la cascada, con binoculares y una libreta donde apuntaba todo. Ana María empezó a notar que algo andaba mal. Cuando salía a recoger leña, sentía que alguien la observaba. Cuando iba al río a lavar ropa, escuchaba pasos entre los arbustos. Una tarde, mientras regresaba a la choza con Rosa y Antonio, vio una sombra moverse rápido entre los árboles. Se detuvo en seco. Rosa notó el miedo en los ojos de su mamá. «¿Qué pasa, mami?» Ana María tomó la mano de su hija con fuerza. «Nada, mi amor. Pero apúrense, tenemos que llegar a la casa antes de que oscurezca». Esa noche, Ana María empujó un mueble pesado contra la puerta. Durmió con un machete al lado. No era paranoica. Era una madre protegiendo a sus cachorros. Pasaron 2 semanas. Ana María había juntado una buena cantidad de diamantes en bruto, pero necesitaba convertirlos en dinero sin levantar sospechas. No podía simplemente llegar a una joyería del pueblo con una bolsa de diamantes. La arrestarían pensando que los había robado. Necesitaba ayuda, y solo había una persona en quien podía confiar: Doña Refugio. Una mañana, Ana María dejó a sus hijos con una vecina que vivía cerca del río y caminó las 2 horas hasta el pueblo. Llegó a la casona y tocó a la puerta. La misma sirvienta joven le abrió. «Doña Refugio está descansando», dijo con frialdad. «No puede recibir visitas». Ana María insistió. «Por favor, dígale que es urgente. Es sobre la casa que me regaló. Necesito hablar con ella». La sirvienta bufó molesta, pero fue a avisar. Minutos después, regresó. «Dice que pases». Doña Refugio estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana tomando té de manzanilla. Veía más vieja, más frágil. El infarto la había debilitado, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. «Siéntate, Ana María». «¿Qué pasó? Te están molestando mis sobrinos». Ana María negó con la cabeza. «No, señora, es otra cosa». Saqué de su bolso la bolsa de tela y la puso sobre la mesa. Esto estaba en la choza. Debajo del piso hay un túnel y está lleno de esto. Doña Refugio abrió la bolsa y sacó una piedra. La acercó a la luz. Su rostro palideció. Su mano empezó a temblar. «Dios santo», susurró. «Lo sabía. Siempre lo supe. Mi hijo me lo dijo antes de morir. Me dijo que había encontrado algo en esa montaña, pero murió antes de poder mostrarme qué era». Ana María la miraba confundida. Su hijo sabía de los diamantes. Doña Refugio asintió con lágrimas en los ojos. «Mi hijo era geólogo. Le encantaba explorar montañas, cuevas, ríos. Un día me dijo que había descubierto algo increíble detrás de la cascada del Salto del Ángel, que nos haríamos más ricos de lo que ya éramos». Pero 2 días después tuvo el accidente. Su coche se salió de la carretera. Murió al instante. Nunca pude saber qué había encontrado. Cerré la choza y nunca más volví. Era muy doloroso. Tomó la mano de Ana María. «Ahora entiendo por qué Dios te puso en mi camino, porque esto era para ti, era tu destino». Doña Refugio le explicó lo que tenía que hacer. Contactó a un tasador de gemas de confianza que vivía en la capital, a 3 horas de distancia. Un hombre que había trabajado con su difunto esposo décadas atrás. Le pidió que fuera discreto. El tasador llegó 2 días después a la casona. Era un señor mayor con lentes gruesos y manos delicadas. Examinó las piedras que Ana María había traído, las puso bajo una lupa, las pesó en una balanza de precisión, las golpeó suavemente con un martillo especial. Después de media hora, levantó la vista. «Son diamantes auténticos.
algunos con impurezas, pero otros de muy buena calidad. Solo estas piedras que trajiste valen alrededor de 300,000 pesos. Si el túnel está lleno como dices, estamos hablando de millones, tal vez decenas de millones. Ana María sintió que las piernas le temblaban. No podía creerlo. El tasador continuó: pero tienes que tener cuidado. Si sacas muchos diamantes de golpe al mercado, la gente va a empezar a hacer preguntas. Tienes que ir vendiendo poco a poco y necesitas registrar esa mina legalmente, hacer los trámites con el gobierno. De lo contrario, cualquiera puede venir y quitártela. Doña Refugio intervino. Yo conozco a un abogado bueno. Va a ayudarte con todos los papeles. Y mientras tanto, puedes vender estas primeras piedras. Con ese dinero ya puedes arreglar la casa y comprar comida para tus hijos. El tasador compró las piedras por 280,000 pesos en efectivo. Ana María nunca había visto tanto dinero junto. Lloró de emoción. Doña Refugio la abrazó. Ahora empieza tu nueva vida, mija. Pero ten mucho cuidado. La envidia es el peor veneno. No le digas a nadie de dónde salió este dinero. Inventa que vendiste unas joyas viejas que tenías guardadas, o que te cayó una herencia de un familiar lejano. Lo que sea, pero no menciones los diamantes. Ana María regresó a la choza con el dinero escondido en un doble fondo que le habían hecho en su bolso. Compró comida, ropa nueva para sus hijos, medicinas para la tos de Antonio y materiales para arreglar la casa. Contrató a 2 albañiles del pueblo vecino, no de San Miguel del Río, para que arreglaran el techo, las paredes y el piso. Les pagó el doble para que terminaran rápido y no hicieran preguntas. En 2 semanas, la choza se transformó. Ya no olía a humedad. Las paredes estaban pintadas de blanco. El techo nuevo no tenía goteras. Había una estufa de gas nueva en la cocina. Había camas con colchones para cada niño. Rosa lloraba de felicidad cuando vio su propia cama con sábanas limpias y una cobija que olía a nuevo. Pero mientras Ana María arreglaba su casa, el chango seguía vigilando. Y vio todo. Vio llegar a los albañiles. Vio llegar los muebles nuevos. Vio a Ana María comprar bolsas y bolsas de comida y se preguntó de dónde una mujer que hace 2 semanas no tenía ni para tortillas, ahora tiene dinero para todo esto. Reportó todo a Ernesto. El sobrino golpeó la mesa con rabia. Esa maldita india encontró algo, estoy seguro, tiene que ser oro o algo enterrado. Mi tía sabía que había un tesoro y se lo dio a ella. Jacinto, su primo, se rascó la barba. Entonces, ¿qué hacemos? Ernesto sonrió con maldad. Vamos a visitarla y vamos a hacerle una oferta que no podrá rechazar. 3 días después, al caer la tarde, Ana María estaba cocinando frijoles cuando escuchó golpes fuertes en la puerta. Abrió y se encontró con Ernesto, Jacinto y Ramiro parados frente a ella. Los 3 vestían ropa cara, botas de piel y olían a alcohol. Ernesto se quitó el sombrero con una sonrisa falsa. Buenas tardes, señora Ana María. Venimos a platicar un ratito contigo. Ana María no los dejó entrar. ¿Qué quieren? Ernesto miró alrededor de la choza. Mira nada más. Qué bonito quedó esto. Y yo que pensaba que estabas muriéndote de hambre. ¿De dónde sacaste tanto dinero tan rápido, eh? Ana María apretó la quijada. Eso no es asunto suyo. Ahora váyanse. Esta es mi propiedad. Ramiro se rió mostrando sus dientes podridos. Tu propiedad, esa es buena. Esta tierra le pertenece a la familia Mendoza. Tú no eres nadie. Jacinto dio un paso adelante. Mira, señora, nosotros sabemos que hay algo valioso aquí. No somos tontos y venimos a hacerte un trato. Nos das la mitad de lo que encontraste y nosotros te dejamos en paz. Si no, las cosas se pueden poner muy feas para ti y tus hijos. Ana María sintió que la sangre le hervía. Salgan de mi propiedad ahora mismo, o llamo a la policía. Ernesto se carcajeó. La policía.
¡Ay, señora! El comandante de policía es mi compadre. Cree que te va a hacer caso a ti, una muerta de hambre, o a mí, que le pago su sueldo extra todos los meses. En ese momento, Rosa salió de la casa con Antonio y Marta. «Mami, ¿quiénes son estos señores?» Ernesto miró a los niños con desprecio. «Uy, qué bonitos niños. Sería una lástima que les pasara algo malo». Ana María se puso delante de sus hijos como una leona. «Si se atreven a tocar a mis hijos, los mato. Lo juro por Dios que los mato». Ernesto levantó las manos en falsa rendición. «Tranquila, tranquila. Nadie va a tocar a nadie. Solo queremos lo que nos pertenece. Piénsalo bien. Tienes 3 días para decidir. O compartes o te quitamos todo. Y créeme, tenemos maneras». Los 3 hombres se fueron riendo. Ana María cerró la puerta y se dejó caer al piso temblando. Rosa la abrazó. «Mami, ¿qué querían esos hombres malos?» Ana María limpió sus lágrimas. «No te preocupes, mi amor. No les vamos a dar nada. Esta casa es nuestra y nadie nos la va a quitar». Pero por dentro estaba aterrada. Sabía que Ernesto no jugaba. Sabía que volvería y sabía que tenía que prepararse. A la mañana siguiente, Ana María caminó al pueblo y buscó a Doña Refugio. Le contó todo. La anciana se puso furiosa. «Malditos buitres. Son iguales que su padre». Llamó inmediatamente a su abogado. Le explicó la situación. El abogado, un hombre serio de 50 años llamado licenciado Vargas, tomó notas. «Señora Ana María, lo primero que vamos a hacer es acelerar el registro legal de la mina. Ya tengo los papeles casi listos. En una semana, esa propiedad y todo lo que contiene estará legalmente a su nombre. Nadie podrá tocarla. Además, voy a conseguir una orden de restricción contra Ernesto y sus cómplices. Si se acercan a usted o a sus hijos, irán directo a la cárcel. Pero una semana era mucho tiempo, y Ernesto no iba a esperar». Esa misma noche, Ana María despertó sobresaltada. Escuchó vidrios rompiéndose, gritos, pasos pesados alrededor de la choza. Se levantó de un salto y corrió a la habitación de sus hijos. Rosa, Antonio y Marta estaban despiertos, llorando de miedo. Ana María los metió debajo de la cama. «No salgan. Pase lo que pase, no salgan». Agarró el machete que tenía escondido y salió al pasillo. Afuera había sombras moviéndose. Contó 3, tal vez 4. Escuchó la voz de Ramiro. «Sabemos que estás ahí, vieja. Sal y entréganos lo que tienes, o vamos a quemar esta choza con ustedes adentro». Ana María sintió que el corazón se le salía del pecho. Pensó en sus hijos, pensó en todo lo que había sufrido para llegar hasta aquí, y sintió una rabia que nunca antes había sentido. No iba a dejar que estos malditos le quitaran su futuro. Gritó con todas sus fuerzas: «Ya llamé a la policía, vienen en camino, más les vale irse». Escuchó risas afuera. «Mentirosa, aquí no llega señal de teléfono, y aunque llamaras, la policía no vendría a ayudarte». Entonces Ana María escuchó algo que le heló la sangre, el sonido de gasolina siendo rociada contra las paredes de madera de la choza, y luego el clic de un encendedor. Y amigos, si quieres saber cómo Ana María salvó a sus hijos de las llamas y qué pasó con esos hombres malvados, suscríbete al canal ahora mismo y déjame en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Tu apoyo significa todo para nosotros. Las llamas empezaron a trepar por las paredes exteriores. El olor a humo entró por las ventanas. Ana María corrió a la habitación de sus hijos. «¡Sáquenlos!», gritó a Rosa. «Toma a Marta. Tú, Antonio, agárrate de tu hermana. Salgan por la ventana de atrás. Corran al bosque y escóndanse junto a la cascada. No salgan hasta que yo los llame». «Pero mami, ¿tú qué vas a hacer?», gritó Rosa llorando. Ana María besó la frente de su hija. «Voy a proteger nuestra casa. Ahora corran». Los 3 niños salieron por la ventana trasera y desaparecieron en la oscuridad del bosque. Ana María se quedó sola.
tomó el machete y respiró profundo. Luego hizo algo que los hombres afuera no esperaban. Abrió la puerta principal de golpe y salió gritando como una guerrera. El machete brillaba en su mano. Ramiro, que estaba más cerca, retrocedió asustado. «¡Esta vieja está loca!», gritó. Ana María lo persiguió. «Les juro que si no se van ahora mismo, alguien va a morir esta noche y no voy a ser yo». Ernesto sacó una pistola de su cinturón. «Quieta ahí, te voy a meter un balazo». Pero en ese momento se escucharon sirenas a lo lejos. Luces azules y rojas iluminaron los árboles. 3 patrullas de la policía estatal, no la municipal, subían por el camino de terracería. Doña Refugio había llamado directamente al comandante estatal, un hombre que le debía favores de años atrás, y había enviado a sus mejores hombres. Los policías bajaron de las patrullas con las armas en las manos. «¡Alto ahí! Suelte el arma». Ernesto dejó caer la pistola. Los 3 hombres intentaron correr, pero los policías los rodearon. Los esposaron, los metieron a las patrullas. El comandante se acercó a Ana María. «Señora, está bien». Ella asintió temblando. «Mis hijos. Tengo que buscar a mis hijos». El comandante le puso una mano en el hombro. «Tranquila, ya mandé a 2 oficiales a buscarlos. Van a estar bien». Media hora después, Rosa, Antonio y Marta estaban de vuelta en brazos de su mamá. Los 4 lloraban abrazados. Las llamas en las paredes se habían apagado con agua que los policías trajeron del río. El daño era menor, nada que no se pudiera arreglar. El comandante le explicó a Ana María. «Doña Refugio nos llamó hace 2 horas. Dijo que su vida corría peligro. Veníamos lo más rápido que podíamos. Estos hombres van a ir a la cárcel por intento de incendio, amenazas, allanamiento de morada e intento de extorsión. No van a salir en muchos años». Ernesto gritaba desde la patrulla. «Esto no se va a quedar así. Mi tía está senil. Esa propiedad es de la familia». El licenciado Vargas, que había llegado con doña Refugio en otro coche, se acercó a la patrulla. «Señor Ernesto Mendoza, le informo que todos los papeles de esta propiedad ya están registrados legalmente a nombre de la señora Ana María García. Además, tengo aquí una carta firmada por su tía Refugio donde declara que usted y sus cómplices la han estado amenazando para quedarse con su herencia. Eso es otro delito más». Ernesto palideció. Se hundió en el asiento de la patrulla derrotado. Las patrullas se fueron llevándose a los 3 criminales. Ana María se quedó parada frente a su choza, con sus 3 hijos abrazados a sus piernas, viendo las luces rojas desaparecer en la noche. Doña Refugio se acercó despacio. «¿Estás bien, mija?». Ana María se volteó y la abrazó fuerte. «Gracias, gracias por todo. Me salvó la vida a mí y a mis hijos». Doña Refugio sonrió. «Tú me salvaste primero. Ahora estamos a mano y te voy a decir algo. Mañana vamos a ir a la capital con el tasador. Vamos a vender más diamantes y vas a contratar seguridad para esta propiedad. Nunca más vas a estar sola y desprotegida. Antes de continuar, suscríbete y dinos desde qué rincón del mundo nos sigues. Si te apasionan estos relatos, únete a nuestra membresía para escuchar historias exclusivas que solo compartimos con nuestros colaboradores más cercanos. Ahora, silencio. Volvamos a la historia, porque lo que está por suceder no tiene nombre. Los siguientes 6 meses cambiaron la vida de Ana María de una manera que nunca hubiera imaginado, ni en sus sueños más locos. Con la ayuda del licenciado Vargas y de doña Refugio, registró legalmente la mina de diamantes bajo su nombre. El gobierno le otorgó el permiso de explotación después de revisar todos los documentos y confirmar que el terreno le pertenecía completamente. El tasador de gemas regresó varias veces, cada visita con ojos más grandes que la anterior. «Esta mina es extraordinaria»,
le dijo a Ana María en una de esas visitas. He trabajado 40 años en este negocio y nunca había visto depósitos de diamantes de esta calidad en esta región de México. Literalmente estás parada sobre una fortuna que puede alcanzar los 100 millones de pesos o más si se explota correctamente. Ana María no quería volverse loca con el dinero. Había visto demasiadas historias de personas que se ganaban la lotería y terminaban peor que antes. Así que hizo lo que su corazón le decía que era correcto. Primero, contrató a una compañía de seguridad privada. 2 guardias armados vigilaban la propiedad las 24 horas. Instalaron cercas de metal alrededor de todo el terreno, cámaras de seguridad y un sistema de alarma conectado directamente a la policía estatal. Nadie más iba a amenazar a su familia. Luego amplió la choza. Ya no era una choza. Ahora era una casa de 2 pisos con 6 habitaciones, 3 baños, una cocina grande con todos los aparatos modernos, una sala amplia con ventanas enormes que daban vista a la cascada y un jardín donde Rosa sembraba flores y Antonio jugaba con un perro que Ana María le había comprado. La bebé Marta tenía su propio cuarto pintado de rosado, con una cuna nueva y juguetes que llenaban toda una esquina. Pero lo más importante para Ana María era la educación de sus hijos. Inscribió a Rosa y Antonio en la mejor escuela privada de la ciudad más cercana. Les compró uniformes nuevos, mochilas, útiles, libros, todo lo que necesitaban. Contrató un chofer que los llevaba y los traía todos los días. Rosa lloraba de felicidad cada mañana cuando se ponía su uniforme limpio y planchado. «Mami, nunca pensé que volvería a la escuela», le decía abrazándola. Ana María le acariciaba el cabello. «Vas a estudiar todo lo que quieras, mi amor. Vas a ser alguien en la vida». Lo mismo le dijo a Antonio cuando el niño trajo a casa su primera calificación perfecta en matemáticas, y lo mismo le prometió a la pequeña Marta cuando la arrullaba por las noches. «Tú también vas a tener todo lo que tus hermanos tienen, todo lo que yo nunca tuve». Ana María empezó a vender los diamantes poco a poco, siguiendo los consejos del tasador. No vendía grandes cantidades de golpe para no despertar sospechas ni afectar el mercado. Vendía lo suficiente cada mes para vivir cómodamente, ahorrar para el futuro e invertir en la explotación profesional de la mina. Contrató a un equipo de 3 geólogos y 6 mineros experimentados que trabajaban bajo estricta supervisión. Cada piedra que salía de la mina era registrada, tasada y documentada, todo legal, todo limpio, todo transparente. En el pueblo de San Miguel del Río, la noticia de la transformación de Ana María se regó como pólvora. La viuda pobre, que vivía en un cuartito de lámina, ahora era dueña de una mina y una casa hermosa. La gente hablaba, algunos con admiración, otros con envidia. Las mismas señoras del mercado que antes cubrían sus canastas cuando Ana María pasaba, ahora la saludaban con sonrisas falsas. «Ay, Ana María, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Tienes que contarnos tu secreto». Ana María la saludaba con educación, pero sin detenerse. Sabía quiénes eran realmente. Sabía quiénes la habían humillado cuando no tenía nada, pero no guardaba rencor. Simplemente ya no les daba importancia. Doña Refugio visitaba la casa nueva cada semana. Se sentaba en el jardín a tomar té con Ana María mientras los niños jugaban. La anciana estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos brillaban de felicidad. «Hiciste con esta propiedad algo que ni mi hijo ni yo pudimos hacer», le decía a Ana María. «Le diste vida, le diste propósito y sobre todo le diste amor». Ana María tomaba su mano arrugada. «Sin usted, señora, yo seguiría lavando ropa en el río. Usted me dio esta oportunidad. Usted confió en mí cuando nadie más lo hizo. Nunca voy a olvidarlo». Doña Refugio sonreía. «No me agradezcas. Tú te lo ganaste. Tú salvaste mi vida y ahora yo veo cómo tu bondad se multiplica. Es la justicia de Dios».
Pero no todo era perfecto. Ernesto, Jacinto y Ramiro seguían en la cárcel, pero desde adentro causaban problemas. Contrataron a un abogado corrupto que empezó a presentar demandas falsas contra Ana María. Decían que doña Refugio no estaba en sus 5 sentidos cuando le dio la propiedad. Decían que Ana María la había manipulado. Decían que los documentos eran falsos. El licenciado Vargas se encargaba de cada demanda con profesionalismo y eficiencia. «Tengo todos los documentos médicos de doña Refugio», le explicaba a Ana María. «Tengo las declaraciones de 3 doctores que confirman que estaba completamente lúcida cuando firmó los papeles. Tengo las grabaciones de seguridad de su casa, donde se ve claramente que nadie la presionó. Estas demandas no van a prosperar. Pero es importante que estés preparada. Esto puede durar meses o incluso años». Ana María estaba preparada. Había aprendido a ser fuerte. Había aprendido a pelear. Cada vez que recibía una citación de la corte, se vestía con su mejor ropa, se presentaba con todos sus documentos en orden y respondía a cada pregunta con claridad y dignidad. Los jueces quedaban impresionados con su honestidad. Una jueza le dijo después de una audiencia: «Señora García, he visto muchos casos en mi carrera, pero nunca había visto a alguien tan íntegra como usted. Está claro que lo que tiene lo ganó con trabajo, honestidad y la gracia de Dios. No se preocupe, estos hombres no van a ganar». Y no ganaron. Después de 8 meses de batallas legales, el juez supremo de la región emitió un fallo final. Todas las demandas de Ernesto y sus cómplices fueron desestimadas. Además, fueron condenados a pagar las costas legales y a pasar 3 años adicionales en prisión por difamación y presentar demandas frívolas. El abogado corrupto que los representaba fue suspendido de su práctica por 6 meses. Ana María recibió la noticia en su casa, rodeada de sus hijos. El licenciado Vargas llegó personalmente a darle el documento oficial. «Ganaste, Ana María. Oficialmente y legalmente todo es tuyo. Nadie puede quitártelo nunca más». Ana María se dejó caer en una silla y lloró. No de tristeza, de alivio, de gratitud, de paz. «Ahora me gustaría pedirte un favor enorme. Si esta historia te está tocando el corazón, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que los milagros sí existen. Y no olvides suscribirte al canal y comentar desde qué país nos estás viendo. Queremos saludarte. Los años pasaron. Rosa creció y se convirtió en una joven hermosa e inteligente. Se graduó de la preparatoria con honores. Ana María lloró de emoción en la ceremonia de graduación, sentada en primera fila, viendo a su hija recibir medallas y reconocimientos. La niña que había dejado la escuela para pedir comida en las calles, ahora era la mejor estudiante de su generación. Rosa le dedicó su diploma a su mamá. «Todo lo que soy es gracias a ti, mami. Tú me enseñaste que la pobreza no define quiénes somos, que lo que importa es el corazón». Antonio también floreció. El niño enfermizo que tosía sangre ahora era un adolescente fuerte y sano. Le encantaba la geología, inspirado por las historias que su mamá le contaba sobre el hijo de doña Refugio. «Quiero estudiar las piedras y las montañas», le decía a Ana María. «Quiero entender cómo se forman los diamantes. Quiero ser científico». Ana María lo abrazaba. «Vas a ser lo que tú quieras ser, mi amor. Yo te voy a apoyar siempre». Y la pequeña Marta, que había sido una bebé llorona y hambrienta, ahora era una niña de 7 años llena de vida, que bailaba ballet y pintaba cuadros hermosos que Ana María colgaba con orgullo en las paredes de la casa. La niña no recordaba los días de hambre, no recordaba el cuartito de lámina, no recordaba las humillaciones, y Ana María agradecía a Dios por eso. Sus hijos tenían una infancia feliz. Eso era lo único que importaba. Pero Ana María no se olvidó de dónde venía.
No se olvidó de las otras mujeres del pueblo que seguían lavando ropa en el río. No se olvidó de las viudas que seguían siendo humilladas. No se olvidó de los niños que seguían sin comer. Así que un día tomó una decisión que sorprendió a todos. Abrió una fundación. La llamó Fundación Refugio, en honor a doña Refugio Mendoza, quien había fallecido pacíficamente a los 86 años, 3 años después de conocer a Ana María. La anciana murió feliz, sabiendo que su herencia había caído en las manos correctas. En su testamento, le dejó a Ana María su casona completa con todo y muebles. Los sobrinos no recibieron nada, y Ana María convirtió esa casona en la sede de su fundación. La Fundación Refugio ayudaba a mujeres viudas, madres solteras y familias en extrema pobreza. Les daba despensas, ropa, medicinas y, lo más importante, oportunidades. Ana María creó un programa de capacitación donde enseñaban oficios, costura, cocina, computación, contabilidad. Les daban herramientas para que pudieran trabajar y ganar su propio dinero con dignidad. También creó un fondo de becas para niños de escasos recursos. Pagaba colegiaturas, uniformes, útiles, transporte, todo lo necesario para que ningún niño dejara la escuela por falta de dinero. En 5 años, la fundación ayudó a más de 200 familias. Cambió 200 vidas. Dio esperanza donde antes solo había desesperación. El pueblo de San Miguel del Río ya no era el mismo. La gente empezó a ver a Ana María no como la viuda pobre y humillada, sino como una líder, como una benefactora, como un ejemplo. Los mismos que la habían despreciado ahora la buscaban para pedirle consejos, para agradecerle, para bendecirla. Y ella los recibía a todos con la misma humildad con la que había recibido aquella choza llena de hongos años atrás. Un día, 10 años después de aquella primera noche en la choza, Ana María organizó una ceremonia especial. Invitó a todas las familias que la fundación había ayudado. Más de 500 personas se reunieron en el jardín de la casona. Había comida para todos, música, juegos para los niños. Ana María subió a un pequeño estrado que habían armado. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Su cabello, que antes estaba opaco y maltratado, ahora brillaba sano y lo llevaba recogido en un chongo. Sus manos, que antes estaban llenas de callos y sangre, ahora estaban suaves y cuidadas. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, ojos llenos de bondad, de fuerza, de amor, amigos, familia, hermanos, comenzó a decir con voz emocionada. Hace 10 años yo estaba donde muchos de ustedes están ahora, sin dinero, sin esperanza, humillada, rechazada, pensando que Dios me había olvidado. Mi esposo había muerto dejándome solo deudas y vergüenza. Mis hijos no tenían que comer. Yo lavaba ropa desde el amanecer hasta el anochecer por 50 pesos al día. Vivíamos en un cuartito de lámina donde las ratas corrían libres. La gente del pueblo nos miraba con desprecio, nos tiraban piedras, nos llamaban basura. Hubo noches en que pensé en rendirme, en que pensé que sería mejor morir que seguir sufriendo así. La multitud escuchaba en silencio. Muchos tenían lágrimas en los ojos porque se veían reflejados en esa historia. Ana María continuó. Pero entonces Dios puso en mi camino a una mujer, doña Refugio Mendoza. Ella estaba sufriendo un infarto. Yo pude haberme dado la vuelta, pude haber dicho que no era mi problema. Pero algo dentro de mí, algo que mi mamá me enseñó cuando era niña, me dijo que la vida es sagrada, que debemos ayudar aunque no tengamos nada, que la bondad siempre regresa. Y la ayudé, la salvé. Y ella, en agradecimiento, me dio un regalo que todos rechazaban. Una choza vieja llena de hongos, detrás de una cascada. Todo el pueblo se burló. Dijeron que era basura, que era una ofensa. Pero yo la acepté con gratitud,
porque sabía que cualquier techo era mejor que ningún techo. Ana María hizo una pausa, secó una lágrima que rodaba por su mejilla, y esa choza que todos despreciaban, esa choza que parecía una maldición, resultó esconder una bendición. Debajo de esos pisos podridos, detrás de esas paredes llenas de moho, había un túnel, y ese túnel llevaba a una mina de diamantes. Una fortuna que cambió mi vida y la de mis hijos para siempre. La multitud estalló en aplausos. Ana María levantó la mano pidiendo silencio. Pero quiero que entiendan algo muy importante. El verdadero tesoro no fueron los diamantes. El verdadero tesoro fue la lección que aprendí. Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que todo está perdido. Él siempre tiene un plan, siempre va a sacar algo bueno de las cosas que parecen malas. Ana María bajó del estrado. Se acercó a una mujer joven que estaba sentada en primera fila con 2 niños pequeños. La mujer era viuda. Su esposo había muerto en un accidente de construcción 6 meses atrás. Ana María la abrazó. Tu historia no termina aquí, hermana. Apenas comienza. Le entregó un sobre. Adentro había 10,000 pesos en efectivo y una carta de aceptación para el programa de capacitación de la fundación. La mujer lloró abrazada a Ana María. Gracias, gracias, Dios te bendiga. Ana María le susurró al oído, no me agradezcas a mí, agradécele a Dios. Y cuando tú estés bien, ayuda a la siguiente persona. Así es como cambiamos el mundo, una persona a la vez. La ceremonia terminó con música y baile. Ana María bailó con sus hijos. Rosa, que ahora estudiaba medicina en la Universidad de la capital, la abrazaba con orgullo. Antonio, que cursaba su primer año de ingeniería en geología, le daba vueltas haciéndola reír. Y Marta, que ahora tenía 11 años y soñaba con ser maestra, le ponía flores en el cabello. Esta es mi familia, pensó Ana María mirándolos. Este es mi tesoro verdadero. Esa noche, después de que todos se fueron, Ana María caminó sola hasta la casa detrás de la cascada. La casa ya no era una choza, era un hogar. Pero ella nunca olvidaba cómo había empezado. Entró a la habitación donde estaba la trampa que llevaba al túnel. Ya no bajaba tanto como antes. Ahora tenía empleados que se encargaban de la explotación de la mina. Pero de vez en cuando le gustaba bajar, solo para recordar. Bajó los escalones de piedra, encendió las luces que ahora iluminaban el túnel. Las paredes brillaban con las vetas de diamantes que aún quedaban. Se arrodilló y tocó la roca fría. Gracias, susurró. Gracias por esta bendición. Gracias por no abandonarnos. Gracias por convertir nuestro desierto en un jardín. Y ahí, en ese túnel bajo la tierra, Ana María sintió una paz profunda. Recordó aquella noche hace 10 años, cuando llegó por primera vez a esta choza con sus 3 hijos hambrientos, cuando todo olía a humedad y a desesperanza, cuando parecía que la vida no tenía sentido, y ahora miraba todo lo que Dios había hecho, miraba cómo había transformado su dolor en propósito, su pobreza en prosperidad, su humillación en honor, y entendió con claridad cristalina que cada lágrima que había derramado, cada golpe que había recibido, cada insulto que había soportado, todo había sido parte del plan. Todo había servido para moldearla, para fortalecerla, para prepararla para este momento. Subió del túnel y cerró la trampa. Salió de la casa y se quedó parada frente a la cascada. La luna llena iluminaba el agua que caía con fuerza. El sonido era ensordecedor pero hermoso. Y Ana María levantó los brazos al cielo y gritó con todas sus fuerzas: «Gloria a Dios, gloria por siempre, porque Él convierte las tinieblas en luz, porque Él levanta al pobre del polvo, porque Él nunca, nunca nos abandona». Y si esta historia te hizo reflexionar, si te hizo creer otra vez en los milagros, compártela, porque en algún lugar hay alguien que está en su cuartito de lámina,
Hay alguien que está lavando ropa en el río con las manos sangrientas. Hay alguien que está siendo humillado y rechazado. Y esa persona necesita escuchar que su historia no termina ahí. Que Dios tiene un plan, que la choza llena de hongos puede esconder un tesoro, que el final feliz existe. 15 años después de aquella primera noche en la choza, Ana María celebró la graduación de Rosa como doctora. La ceremonia fue en la Universidad de la capital. Ana María, ahora de 47 años, pero viéndose 10 años más joven por la paz que llevaba en el corazón, se sentó en la primera fila con Antonio, que ya era ingeniero geólogo trabajando en proyectos internacionales, y con Marta, que estudiaba para ser maestra de primaria. Cuando Rosa cruzó el estrado con su toga y su birrete, cuando recibió su título de manos del rector, cuando volteó a ver a su mamá y le sopló un beso, Ana María lloró como nunca había llorado. Lágrimas de pura felicidad, lágrimas de victoria, lágrimas de gratitud. Después de la ceremonia, toda la familia fue a cenar a un restaurante elegante. Ana María pidió un brindis, levantó su copa de jugo de naranja porque nunca tomaba alcohol y dijo: «Por Dios, que nunca nos abandonó. Por Doña Refugio, que vio en mí lo que nadie más vio. Por mis hijos, que son mi razón de vivir. Y por todas las viudas, todas las madres solteras, todas las personas que están pasando por el valle oscuro en este momento. Que sepan que hay luz al final, que sepan que Dios siempre cumple sus promesas, que sepan que las cosas que parecen maldiciones muchas veces son bendiciones disfrazadas. Salud». Todos brindaron. Y en ese momento, Ana María supo que su vida había tenido sentido, que cada sufrimiento había valido la pena, que la choza llena de hongos detrás de la cascada no solo había cambiado su vida, había cambiado el destino de sus hijos, y había cambiado la vida de cientos de familias que ahora tenían esperanza gracias a su fundación. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado, pero la lección permanece. Nunca desprecies lo que parece pequeño o feo. Nunca pierdas la fe cuando todo se vea oscuro. Nunca olvides que la bondad siempre encuentra su recompensa. Porque Dios está escribiendo tu historia. Y aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora duela, aunque ahora parezca imposible, Él siempre va a convertir tu desierto en jardín, tu llanto en risa, tu pobreza en abundancia. Solo confía. Solo sigue adelante, solo sé bueno y verás cómo los milagros suceden. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete al canal, déjanos un comentario contándonos qué te pareció. Y recuerda, tu historia todavía no termina, lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima historia.